wasted. All I wanna do is drive home to you, baby. I'm faded. All I wanna do is take you. Cuando se tiene un movimiento curvilíneo, muchas veces es mejor opción utilizar las coordenadas normales y tangenciales. ¿Qué tiene en particular este sistema de coordenadas? Que en cada punto de la trayectoria va a haber unos ejes. Es decir, no son unos ejes fijos de referencia, sino que cada eje depende del punto en el que se analice el movimiento. Existen dos ejes, el tangencial y el normal. El eje tangencial es tangente a la trayectoria, como lo dice la palabra, en un punto específico, y el eje normal es perpendicular a él. Sus características son que el eje tangencial, su dirección positiva va en la dirección del movimiento, y el eje normal va en la dirección hacia adentro de la curva. Sobre cada uno de estos dos ejes hay un vector unitario que define su dirección, que sería el vector unitario T y el vector unitario Y. La posición es lo primero que habría que definir en este sistema de coordenadas. En este caso es un escalar medido sobre la trayectoria. Por ejemplo, en este punto, esta sería la posición S, y en esta, toda esta sería la posición S. En todos los casos, la posición se representa como una función del tiempo, ya que en cada momento específico tiene una nueva posición. A partir de esta función se puede obtener la velocidad y la aceleración. Lo particular de la velocidad en este caso es que está completamente contenida en el eje tangencial. Entonces se puede conseguir a través de la derivación de esta función, multiplicándola por el vector unitario del eje tangencial. De esta manera se obtiene el vector completo de velocidad. Si se quiere solamente el módulo, simplemente la derivada de la función posición evaluada en el punto que se quiera, es decir, en el tiempo que se quiere. Ok, la aceleración. Como todos sabemos, la aceleración siempre se define como la derivada de la velocidad. Pero en este caso, si derivamos el vector velocidad completo, nos daría el vector aceleración. Pero esto es un poco más complejo, ya que el vector velocidad estaría dividido en la parte escalar y la parte vectorial. Al hacer la derivada de una multiplicación se debe aplicar la regla de derivada de un producto, que dice que sería el primer factor derivado, que sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que simplemente sería el módulo de la aceleración tangencial, por el segundo sin derivar, que sería el vector unitario tangencial. De modo que ya aquí se tendría la primera componente de la aceleración, que sería la tangencial. Luego, el siguiente factor sería el primero sin derivar, que sería la velocidad, simplemente la primera derivada de la posición, y el segundo factor sería la derivada del vector tangente unitario y con respecto al tiempo. Entonces, todo este factor, para saber qué significa, qué representa, se debe utilizar un artificio matemático que está por acá. Consiste en multiplicar y dividir por diferencial de θ y diferencial de x. Posteriormente se debe reagrupar estos denominadores, quedando de esta forma. Este primer factor se representa como el unitario del normal, a través de unos procedimientos matemáticos que no son de interés en este curso. Por acá se tiene esta agrupación, que simplemente sería la derivada de la posición respecto al tiempo, dando la velocidad. Y para comprender este factor, ¿qué significa? Hay que primero tener claro qué es el radio de curvatura. Cuando se tiene una trayectoria curva, en cada punto, en cada diferencial de S, a cada uno de ellos le corresponde una circunferencia. Por lo que cuando la curva es más abierta, la circunferencia que lo contiene sería más grande. Por ejemplo, acá es más pequeño, mediano y más grande. Entonces, para cada variación de posición, que es mínima, por eso es un diferencial, existe un ángulo que representa ese cambio de posición. Y existe un radio de curvatura
curvatura, que sería el radio de esa circunferencia hipotética en cada punto. Esta imagen, si le hacemos un zoom, se vería de esta forma, donde este es el radio de curvatura, el diferencial de θ y el diferencial de S. Por propiedades de las circunferencias, el arco de una circunferencia se puede calcular como el ángulo por el radio, quedando de esta forma: diferencial de θ por el radio de curvatura es igual al diferencial de S. Al despejar y poner esto de este lado y el radio pasado por acá, se tiene ya este factor que era el que estábamos buscando y queda expresado de esta forma. Adicionalmente, cuando la trayectoria de un movimiento de un móvil viene dada por una función de la forma y igual f de x, se puede calcular a través de esta forma, en donde se tiene que tener claro que esta es la primera derivada de la función y elevado al cuadrado y esta sería la segunda derivada en módulo. Agrupando todo esto que acabamos de decir, se obtiene esta expresión, en donde la segunda derivada de la función posición sería esto que está acá. Esta u de t es esta u de t. Posteriormente, esta b que está por acá sería la primera derivada de la posición. Esta, que sería el vector unitario normal, está por acá. Esto lo sustituimos por 1 entre el radio de curvatura y este otro factor, que es la velocidad, sería simplemente la primera derivada de la posición. Agrupando términos, esta velocidad queda al cuadrado entre el radio de curvatura. Entonces, en resumen, se tiene que la aceleración tiene dos componentes, una tangencial y una normal. La tangencial sería simplemente la segunda derivada de la posición por su respectivo vector unitario. ¿Qué es lo importante de esta aceleración? Es que ella es la responsable de la variación de la magnitud de la velocidad. Mientras que la normal, que quedaría de esta forma, como establecimos allá, es la responsable de la variación de la dirección. En este gráfico podemos ver la aceleración normal va hacia dentro de la curva, la tangencial es tangente, aquí estaría la velocidad. Entonces tiene sentido que si la aceleración tangencial varía, va a afectar puramente a la velocidad, mientras que esta no tiene ninguna componente sobre la velocidad, por lo que la variación de ella no la afecta. Al contrario, afecta es su dirección, ya que al estar en una dirección diferente a medida que avanza, tiende a empujar a la velocidad y por eso es que en cada punto va cambiando su dirección. Esta sería la misma fórmula de la aceleración total que ya establecimos, y lo único que faltaría es determinar cómo se calcularía el módulo de esta aceleración total, que es simplemente aplicando Pitágoras al tener un triángulo rectángulo, y sería simplemente el módulo de la aceleración total al cuadrado sería igual a los cuadrados, a la suma de los cuadrados de cada una de sus componentes, es decir, la aceleración tangencial y la aceleración normal. Se pueden dar casos especiales. El primer caso sería cuando la aceleración tangencial es constante. En este caso se pueden utilizar todas las fórmulas de cinemática que ya conocemos, utilizando justamente la aceleración tangencial en cada una de ellas. La siguiente sería cuando la trayectoria es rectilínea. En este caso, el radio de curvatura es infinito, ya que para que se mantenga una línea recta, la circunferencia que contiene a cada uno de sus delta de S tendría que ser infinitamente grande. De modo que su radio también sería infinitamente grande. Al sustituir este valor acá, este término completo tendería a 0. Por lo tanto, la aceleración normal tendería a 0, lo cual es coherente, ya que la velocidad mantendría su dirección, ya que no hay aceleración que la modifique, y por eso es una línea recta. El siguiente caso sería cuando es un movimiento curvilíneo uniforme, en donde la velocidad es constante. Si se analiza de esta manera, al derivar la velocidad te daría 0, ya que es la derivada de una constante. Y el último caso sería cuando el radio de curvatura es constante. De esta manera, la trayectoria sería una circunferencia, ya que en cualquier
punto, en cualquier delta de S, la circunferencia que le correspondería sería siempre la misma. Ok, ya fue explicada toda la teoría en dinámica, en normal y tangencial, y lo que vamos a hacer es un ejercicio que dice así. Una caja parte del reposo en A e incrementa su rapidez a razón de aceleración tangencial 0.2 tiempo metros sobre segundo al cuadrado y viaja a lo largo de la pista horizontal mostrada en la figura. Determine la magnitud y dirección de la aceleración cuando pasa por B. Esta es la figura, este es el punto A, el punto B, que se encuentra en un cuarto de circunferencia de radio 2 metros, y la circunferencia comienza luego que pasan 3 metros desde el punto A. Ok, entonces la posición de la caja en cualquier instante es S, medida a partir de A. La velocidad viene dada por V punto, o sea, aceleración tangencial es igual a V punto, que es igual a 0,2t, como lo dice aquí. Para ello, la velocidad, que es lo que necesitamos, tendríamos que integrar esto. Nos da V igual 0.1 t cuadrado, siendo esta nuestra ecuación 1 y esta nuestra ecuación 2. Para determinar la velocidad en B es necesario determinar la posición en función del tiempo, para después obtener el tiempo cuando la caja llega a B. Sabemos que V es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo, y eso es igual también a 0.1 T2, como dedujimos acá. Lo que volvemos a hacer es integrar de 0 a S, diferencial de S, esto daría que S es igual a 0.1 T3 en T3, que sería igual a 0.033 T3. Esta es la ecuación 3. Para conocer la posición aquí en B, sabemos que la caja recorre 3 metros y luego recorre un cuarto de circunferencia. Entonces, por geometría tenemos que la posición en B sería 3 metros más 2pi por el radio de la circunferencia entre 4, que eso sería igual a 3 más pi, que sería 6.14 metros. ¿Correcto? Entonces conocemos la posición de la caja en B. Y para ponerla en función del tiempo, igualamos estas dos. Entonces, 6.14 es igual a 0,033. Despejamos t y nos quedaría que T3 es igual a 6.14 entre 0,033.
t es igual a la raíz cúbica de 614,0033, dándonos 5.709. Entonces conseguimos los segundos en que la caja llega al punto B, que serían 5.709 segundos. Reemplazando el tiempo en las ecuaciones 1 y 2 anteriormente encontradas, tenemos que ABT es igual a BB punto, la primera derivada, igual a 0.2, 5,709, que sería entonces 1.142 metros sobre segundo al cuadrado. También tenemos que la velocidad de B sería, según la ecuación 2, 0.1 tiempo al cuadrado, que sería 0.1, 5,709 al cuadrado, .259 metros sobre segundos. Entonces, en el punto B vemos el radio de curvatura, que es 2 metros. ¿Ok? El radio de curvatura es 2 metros, que es la distancia desde la curva hasta el centro. La aceleración vendrá dada, la normal, de la siguiente manera. La aceleración de B normal será BB al cuadrado sobre ρ, donde, ¿ok? Esto ya lo dejamos claro. Entonces sería 3,259 al cuadrado entre 2, y eso nos daría 5.311. O sea, aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración total en B va a ser la aceleración tangencial por el vector en tangente más la aceleración normal por el vector normal. Entonces sería aceleración en B tangencial por E tangencial más aceleración en B normal por E normal. Tenemos entonces que eso es 1,142 por E tangencial más 3,259. No, disculpen, eso no es 3,259, es 5,311 por E normal. ¿Ok? Esa es la aceleración en B. Pero el problema nos pide la magnitud y la dirección de la aceleración cuando pasa por B. La magnitud es igual al módulo, y el módulo de A en B viene dado por la raíz cuadrada del ABT al cuadrado más ABN al cuadrado, lo que sería entonces 1,142 al cuadrado y eso tenemos que es
5432 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la primera respuesta. Luego nos pide la dirección. La dirección viene dada por el ángulo que forma. Si vemos el dibujo, que sería así, este es el punto B. Sabemos que viene la tangencial para allá, positiva en el sentido del movimiento, y la normal hacia arriba, positiva hacia la parte cóncava de la curva. Entonces el vector nos quedaría así, el vector de la aceleración. Nos piden este ángulo, el que forma este vector con el ángulo de la tangente, con el eje de tangente. Eso viene dado entonces por la tangente de θ es igual a la aceleración normal, que sería el cateto opuesto, la aceleración normal de B, entre la aceleración tangencial de B. Para despejar el ángulo hacemos arco tangente que sería igual al arco tangente de la normal, que es 5311, entre la tangencial 1142. Tenemos entonces que eso sería arco tangente de 77,865 grados. Esa es la dirección. Y termina el problema. Ejercicio. Un carro de carrera C viaja alrededor de una pista horizontal circular que tiene un radio de 90 metros. Si el carro incrementa su rapidez a razón constante de 2,1 metros sobre segundos cuadrados, partiendo desde el reposo, determina el tiempo necesario para alcanzar una aceleración de 2,4 metros sobre segundos cuadrados. ¿Cuál es su velocidad en ese instante? Si se sabe que la aceleración tangencial es igual a 2,1 metros sobre segundos cuadrados y que es constante, podemos usar las fórmulas cuando la aceleración es constante. Despejando de esta fórmula, nos queda que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración tangencial por el tiempo. La velocidad inicial es 0, que nos lo dice el problema, y la aceleración tangencial es 2,1. Nos queda que la velocidad es igual a 2,1 por t. Después, la aceleración normal, que sería este componente de acá, es igual a la velocidad al cuadrado sobre ρ. Ρ es el radio de giro, que en este caso son 90 metros. Sustituyendo 2,1t por el valor de la velocidad y ρ por 90 metros, nos queda que t al cuadrado por 0,049 metros sobre segundos a la 4 es igual a la aceleración normal. Segundos a la 4 debido a que cuando sepamos el valor de t se va a despejar segundos al cuadrado con este, nos va a quedar metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración total es la suma de los componentes tangencial y normal de la aceleración, como se ve acá en la figura. Y la suma de estos componentes al cuadrado es la aceleración total al cuadrado, utilizando el teorema de Pitágoras. Ahora, nos piden la velocidad en el instante en el que la aceleración total es 2,4 metros sobre segundos, y por eso podemos meterlo en la ecuación. 2,4 metros sobre segundos al cuadrado, tomando el valor constante de la aceleración tangencial como 2,1 y el valor de la aceleración normal como este que habíamos calculado anteriormente. Acá nos da, despejando la t, que t es igual a 4,87 segundos. Después, sustituyendo esa t en esta fórmula, nos quedaría la velocidad en ese instante, que es lo que nos pide el problema, que es 2,1 metros sobre segundo cuadrado por 4,87
87 segundos es igual a 10,2 metros sobre segundo.